Vamos a ver las oraciones pasivas. ¿Qué son? ¿Qué características tienen? ¿Y cuáles son los complementos que pueden aparecer? ¿Qué son? Las oraciones pasivas son oraciones en las que el sujeto no realiza la acción, la padece. Por eso el sujeto se llama sujeto paciente. Cuando las tenéis que analizar, subrayáis el sujeto poniendo sintagma nominal, como siempre, y añadís sujeto paciente. El verbo es un verbo en voz pasiva, así que tenemos el verbo ser, que tiene que estar conjugado en presente, pasado o futuro, más un participio. En el caso de que en la oración activa hubiera salido un verbo compuesto, aquí hay que añadir el auxiliar haber entre medias. Además, puede salir el complemento agente. Este complemento solo sale en las oraciones pasivas. En caso de salir, solo salen este tipo de oraciones. Lo reconocemos porque siempre lleva la preposición por, siempre es un sintagma preposicional y además es el que en realidad realiza la acción. Sería el sujeto de la oración activa. Por ejemplo, en la oración la clase fue grabada por la profesora en su casa, tenemos un sujeto paciente, un sintagma nominal sujeto paciente, que es la clase. El verbo en voz pasiva sería fue grabada, como veis aparece el verbo ser en pasado y el participio del verbo grabar, que es el verbo que saldría en la oración activa. Por la profesora es el complemento agente, lleva la preposición por y hubiera sido el sujeto de la oración activa. Si la transformamos sería la profesora grabó la clase en su casa y la profesora sería el sujeto de la oración. En su casa es un circunstancial que, como veis, se mantiene igual. ¿Cómo transformar una oración activa en una oración pasiva? Es muy importante que la oración activa lleve un complemento directo. La oración activa tiene que ser transitiva. Sin ese complemento directo no se puede pasar a pasiva, nunca, no hay excepciones. Ese complemento directo de la activa pasará a ser el sujeto paciente. Es obligatorio que aparezca. El siguiente paso que hay que hacer es fijarse en el verbo. El verbo de la activa se pone en participio y hay que añadir el verbo ser en el mismo tiempo verbal que estaba en la oración activa. De manera que si en la activa aparece, por ejemplo, un verbo en futuro, en la oración pasiva se tiene que poner el verbo ser en futuro y el participio de ese verbo principal. El sujeto, en el caso de que lo haya, porque ya sabéis que puede haber sujeto metido o elíptico, pero en el caso de que el sujeto en la activa sea explícito o esté en la oración, pasaría a ser ese complemento agente que hemos mencionado antes, que lleva la preposición por y siempre es un sintagma preposicional. Si hay algún complemento más, se añaden y se mantienen normalmente en la misma posición. Un ejemplo, la oración activa, el niño hizo los deberes el lunes por la mañana. Los deberes es el complemento directo, es transitiva, por eso sí la vamos a poder transformar. Los deberes haría un movimiento en cruz, fijaos que pasa a ser sujeto paciente, los deberes fueron hechos. Es el sujeto porque concuerda con el verbo, pero no es un sujeto que realice la acción. En la oración pasiva, que es la segunda que tenéis, realmente quien hace los deberes sigue siendo el niño. Pero el sujeto es paciente, el verbo es pasivo, tenemos el verbo ser más el participio del verbo principal, del verbo hacer. Por el niño es el complemento agente, el niño era el sujeto de la oración activa y pasa a ser ese complemento agente. Si el sujeto hubiera estado omitido, podríamos poner el complemento agente o no. Es opcional. En el caso de que aparezca en la oración, como aquí, lo transformamos, seguimos haciendo ese movimiento en cruz y lo pasamos a complemento agente con la preposición por. El otro complemento que hay en esta oración, que es un circunstancial de tiempo, se mantiene exactamente igual.